capacitación coordinada y guiada por el Comité de Educación, quien es su presidente, el doctor Gildardo Díaz, el señor José Alirio Rodríguez y el señor Hernando Vera. El día de hoy vamos a hacer una capacitación con el tema desarrollo del cooperativismo en la sociedad colombiana. Quien nos va a guiar en en este excelente tema es el señor Oscar Olaya, Luis Oscar Olaya Ospina, ¿sí? Quien es el administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás. También ha sido catedrático de la misma Universidad Santo Tomás. eh, es director administrativo de la entidad Fundesco por más de 40 años. Ha sido conferencista también de Confecop, que es una empresa que agremia a cooperativas solidarias de ahorro y crédito. Y también fue director regional de DANCOP por más de 13 años. Actualmente desempeña el cargo de presidente del Consejo de Administración de esta cooperativa, de la cual ustedes son asociados actualmente. La idea es que empecemos. Es un tema muy especial, es un tema sobre el cooperativismo en la sociedad colombiana. Y pues no siendo más, Luis Oscar Olaya, te doy la bienvenida y gracias de nuevo a todos los que están presentes en esta capacitación. La idea es que podamos charlar un rato y al final de la misma podamos hacer una rifa y un hermoso obsequio para todos los que se encuentran participando de esta capacitación. Muchas gracias a todos y Luis Oscar, te doy la palabra. Gracias, ingeniero. Primero que todo, un saludo muy fraternal para todos los asociados de la cooperativa y a algunos amigos que ojalá se hagan presentes. Les envíe el enlace ahorita a ver si se vinculan a, a esta charla. Eh, Básicamente, la charla que vamos a enfocar tiene que ver con lo que es la historia y el desarrollo del cooperativismo en Colombia, cómo ha sido su comportamiento, pero lo vamos a hacer con un enfoque sociológico y político, porque si no, pues hay que visualizar todo lo que se ha dado y los impactos que se ha dado, cómo ha sido el comportamiento en Colombia del cooperativismo desde cuando se tiene historia de él, pero indudablemente que antes de eso, con las dos positivas vamos a hacer como un marco conceptual de cómo es el origen del cooperativismo en el mundo y por qué lo manejamos así. Entonces, si es tan amable Mayra y me va rodando las diapositivas, es tan amable para ir. Esto básicamente también quiero que sea como un conversatorio donde si algún compañero quiere participar, pues yo de pronto no los voy a ver, pero si alguien que me colabore ahí, porque la idea no es que esto se genere, no es de controvertir la exposición ni generar pues que esta es la verdad revelada, sino como es un análisis sociológico y político, pues son muchos, cada uno de nosotros tenemos un enfoque sociológico de la vida y un enfoque político de la vida, y eso no nos hace que seamos diferentes, sino que lo que tenemos que buscar en un país tan polarizado como lo tenemos ahora es que haya inclusión social, que todos nos podamos oír y que todos podamos participar y expresar nuestras opiniones sin que otra persona entre a decirnos que esa no es la verdad, sino son los diferentes enfoques, y eso nos enriquece y hace que todos nos vayamos construyendo y entendiendo que este es el país que nos tocó y así es como se debe. Entonces arrancamos con Robert Owen. Robert Owen es, dentro del encuadramiento ideológico, hace parte del socialismo utópico. El socialismo utópico en esta etapa nace como consecuencia de
el modelo del liberalismo económico que se dio. Estábamos en el feudalismo y sale el liberalismo económico como una respuesta a cambiar ese sistema del señor feudal y que la gente fuera libre. Y la realidad de ese liberalismo económico, que lo conocemos más como capitalismo, lo que nos da es otra situación, que eran libres, pero realmente que entre comillas, porque sí, podían decidir con quién trabajar, pero cuántas jornadas se trabajaban, eran jornadas extensas de hasta 12 horas, con unos salarios miserables en unas condiciones adversas, que lo que generaba era más miseria. Ese es el origen de los obreros, y donde el Estado en ese momento entra a ser un garante de los empresarios, de los inversionistas, de los terratenientes, y un gobierno que defiende los intereses de la inversión, porque se supone que es lo que genera desarrollo, y los trabajadores, pues el trabajo para generar un bienestar, bienestar que todos los que hemos tenido la oportunidad de leer algo de las ciencias económicas y de mirar lo que fue la economía política, observamos que lo que generó fue más miseria y más inequidad y más injusticia. Incluso encuentra uno palabras como la del proletariado, que todo el mundo lo asocia como algo del marxismo. Y resulta que el proletariado nace como consecuencia, es que a la gente le preguntaban, bueno, ¿y usted qué tiene? Y el terrateniente decía, yo tengo tierras, tengo hectáreas. Y al capitalista, al que tenía inversiones, yo tengo tierras, yo tengo empresas, yo tengo esta fábrica. Y le preguntaban al pobre trabajador, ¿usted qué tiene? Decía, yo tengo es una prole. Y la prole eran los hijos, la señora y todas las personas que dependían de él, a veces la mamá, hermanos. Entonces él decía, yo tengo una prole. Y esa característica era la de todos los trabajadores que empezaban a tener el nombre de obreros, porque antes lo que se manejaban eran las artesanías. Entonces, estos obreros empezaron que todos eran prole, y es cuando nace la palabra del proletariado. ¿Por qué? Porque lo único que tenían era la prole y lo único que tenían era la fuerza de trabajo para vender. Entonces, esa palabra proletariado es precisamente consecuencia de las condiciones tan adversas que se tenían. Y Robert Owen, que fue un hombre adelantado, que hace parte de eso, así como el marxismo planteó unas propuestas con Carlos Marx, la democracia cristiana también se hizo presente, el anarquismo también se hizo presente, el cooperativismo también. Robert Owen fue una persona que no solo aportó mucho al movimiento sindical, sino que empezó a mirar cómo podíamos hacer para que esta sociedad fuera mejor, porque la utopía es cómo hacemos para que una sociedad sea feliz. Ese es el cuento de la utopía. Entonces, así como unas propuestas, hubo la propuesta del cooperativismo. Por eso muchos de los personas que dictan conferencias y se consideran que son los que saben del cooperativismo, inexplicablemente no entiendo por qué dicen que nuestros hermanos, los capitalistas, cuando no son nuestros hermanos, el cooperativismo sale como una propuesta para cambiar ese modelo. Entonces eso, para entender, porque eso fue lo que hizo Robert Owen, y entonces es como la parte de lo que es el origen, de cómo se origina el cooperativismo y cómo se da. Mayra, ¿es tan amable? La otra, eso. Los orígenes acá muy rápido, pues todos eso, todo el mundo habla de que fueron los pioneros de Rochdale en Inglaterra, que se considera que son los pioneros porque fue la cooperativa que realmente logró cohesionarse, mantenerse y tener algunos principios filosóficos que son los que le dan origen a lo que fue la estructura del cooperativismo. Esa cooperativa fue la primera cooperativa de consumo hecha por obreros. Todo esto era
de los obreros como una respuesta para que sus salarios miserables pudieran mejorarlos a través del almacén de consumo, que era una cooperativa de consumo que lo que buscaba era eso. Pero también hay otros ejemplos maravillosos que se dieron en el inicio del cooperativismo, que fueron en Alemania. En Alemania se dieron dos experiencias muy bonitas. Yo soy muy malo para estos términos, pero ahí están, de dos alemanes. Freddy, no sé qué Rex, yo, lástima que no esté nuestro presidente del Comité de Educación, que lo pasa en Alemania, y me imagino que ya todos estos nombres los maneja con mucha propiedad. Este señor impulsa la creación de la cooperativa de productores agropecuarios. ¿Por qué? Porque empieza a darse un fenómeno bien particular, es que los bancos, las entidades financieras que empezaban a tener alguna incidencia, pues no le prestaban al que no tenía unas posibilidades de pagar. Entonces, como los riesgos eran altos, eh, y no conseguían recursos, entonces crearon la cooperativa de ahorro y crédito para el sector agropecuario. Fue la primera cooperativa de ahorro y crédito y se dio en Alemania. Igual situación se dio con los artesanos, porque los artesanos, con la revolución industrial que se va dando, se da una situación bien particular, es que son desplazados. Entonces, al ser desplazados por la máquina, esta gente queda totalmente desamparada, ya lo que es la materia prima y la ubicación de los productos y todos se entra a su comercialización y sus mercados a empobrecerse. Entonces, en Alemania se crea una cooperativa también de artesanos, cooperativa de ahorro y crédito para conseguir créditos y seguir manteniendo vigentes en el mercado. Como ustedes pueden observar, las tres cooperativas que se forman en el origen del cooperativo nacen como consecuencia del capitalismo, de ese neoliberalismo económico que nos vende como la maravilla, pero que uno ve que ya estos se empiezan a mostrar como alternativas, igual que las organizaciones sindicales que fueron creando para luchar por sus intereses y bajar las jornadas de trabajo para que el salario fuera más digno, más decente, para que las señoras, las mujeres que trabajaran no se les tratara como un niño y ganaran igual que los hombres, para que los niños no entraran a ser trabajadores, sino que pudieran empezar a acceder a cualificarse, porque es que fue del capitalismo, que llaman liberalismo, fue lo más aterrador y lo más oprobioso que hay, porque no solo esclavizó al hombre porque era metido en la máquina 12 horas, sino que como su salario era tan miserable y tan precario, tenía que también llevar a sus hijos y llevar a su señora a que ayudaran para que todos pudieran tener unos ingresos que les permitiera tener no una vida digna, sino sobrevivir. Entonces, ese es el modelo de liberalismo económico que empezó a regir. O sea, el capitalismo nació generando miseria, inequidad, desigualdad y todo lo que vemos y que sufrimos hoy. Sigamos, Mayra, estar amable. Ya el desarrollo en Colombia, porque tenemos en Colombia, pero había que hacer un marco conceptual de cómo se dio el origen, que las cooperativas nacen es por las necesidades de la comunidad que se organiza y busca cómo se defiende frente a esa inequidad, a esa injusticia, a esa exclusión a que eran sometidos. Pues en Colombia se habla de las prácticas que se daban con los indígenas. Desafortunadamente, usted sabe que uno de los grandes favores que nos hicieron los conquistadores es que acabaron con toda la historia económica de Colombia, que acabaron con nuestras culturas. Prácticamente nos quedan algunos rezagos de eso. Hoy se manejan mucho y que odian porque son las famosas mingas indígenas.
La minga indígena viene desde la época antes de la colonia y se siguió manejando, que era una forma de reunirse, agruparse en las malocas que hacían, que eran grandes, donde se reunían todos, indudablemente que tenían sus jerarquías, pero unas jerarquías que eran ganadas por el respeto y por la autoridad que normalmente casi siempre estaba en las personas que tenían más edad, tenían más experiencia y sus observaciones y sus decisiones eran las más acertadas porque primaba el interés general que el particular. Eso hacía que se ganaran el respeto. Y ahí viene todo lo que conocemos de los gobernadores y todos los cabildos indígenas, que son los mecanismos, entre otras cosas. Hoy en día los cabildos indígenas que tienen tierras, uno de los problemas que tienen los cabildos indígenas es que ellos no tienen títulos de las tierras porque ellos no aceptan eso, ellos tienen una legislación muy particular que han mantenido y son de las dificultades que a veces tienen para poder acceder a recursos que afortunadamente en esta última etapa, con este gobierno que ha pensado en la deuda social que tiene con el campo, pues ha venido mirando esa posibilidad de cómo se puede dar un desarrollo integral, tanto con los indígenas, con todas las etnias que hay en nuestro país, todas las negritudes y todos los sectores que a veces son minorías, o la Colombia profunda que hablan, olvidada, de los que hemos tenido la oportunidad algunas veces que a la vida nos ha dado eso de ir a visitarlos, realmente queda uno más agobiado de lo que vive, de verla, cómo ha logrado subsistir y mantenerse en estas situaciones. Entonces, eso se va dando acá. Las prácticas, pues, mano lava mano, todo esto que se ha manejado y que se ha mantenido tanto con los indígenas como con los sectores ancestrales, como los campesinos y todas estas personas que se han mantenido y que necesariamente, porque una de las condiciones del ser humano es que tiene edad, y vivir en sociedad nos obliga a apoyarnos y ayudarnos mutuamente porque una sociedad se desarrolla o desaparece. Esa es, esa es una de las cosas que fundamentalmente fortalece a estas organizaciones que tienen tanta precariedad y tantas situaciones tan difíciles, pero que fruto de su concepto genuino de solidaridad, que no es la de esperar que les releguen algo, sino como todos mutuamente aportando lo mejor para la comunidad, para que la comunidad se le devuelva a ellos, que es la solidaridad genuina, que es la que han venido manejando y que nosotros retomamos como cooperativistas y que queremos que eso se vuelva una práctica en nosotros y que esa sea parte de nuestra cultura, de nuestro ideario de vida, y más los que nos consideramos que hacemos parte de este modelo cooperativo y más como dirigentes, es que la solidaridad sea un ideario y sea parte de nuestra cultura y de nuestro quehacer diario, de nuestras praxis. Eso es fundamentalmente. Entonces, en medio de todas esas que son las experiencias, una de las condiciones que se da en todo este tipo de la colonia y todo lo que se ha vivido es la exclusión y la miseria, porque eso fue lo que recogimos de los españoles. No solo nos saquearon, sino no solo nos acabaron nuestra cultura, nuestros todo, sino que nos trajeron una nueva religión, nos trajeron enfermedades, nos trajeron todo lo peor, y nos trajeron el modelo neoliberal para neoliberal, no, el liberal, del liberalismo económico, que lo único que nos ha dejado, que lo único que generó fue individualismo, egoísmo y todo lo que más nos ha perjudicado. En medio de todas las circunstancias, uno de los problemas serios que empezaron a tener era precisamente las honras fúnebres que se hacían,
lo que son la parte exequial cuando muere una persona, cuando morían todos estos, todos estos sectores que andan a pie, que andamos a pie. Pues indudablemente que una de las situaciones es que cuando se morían esas personas era un drama para esas familias humildes porque cómo hacían para hacerle la parte fúnebre y enterrar a esa persona con el dolor de la pérdida y cómo la llevaban. Esa situación hizo que el patronato eclesiástico, unos jesuitas que estaban, organizaran la primera modelo de sociedades que se dieron en Colombia y que se conocen, que fueron las sociedades mutuarias. Las sociedades mutuarias que hoy todavía hay, el mutualismo, que es una forma de solidaridad y de cooperativismo, tiene una característica bien particular y bien interesante. Es que el mutualismo es donde todos nos afiliamos a una organización y aportamos X cantidad de dinero que queda claramente pactada en unos estatutos o en un modelo de reglamento. Me imagino que en esos comienzos que no había ley, pues ellos hicieron unos reglamentos y entonces las personas se afiliaban a la sociedad mutuaria, pero el aporte que daban mensualmente, como era una sociedad mutuaria, era una donación. Entonces yo donaba y cada mes donaba para efecto de que con mis pesitos y los pesitos de los demás se tuviera un fondo y con ese fondo se pudiera entrar a prestarle los servicios exequiales a las personas que morían y que hacían parte de esa sociedad mutuaria. Esa fue la primera forma, digamos, de cooperación que se hizo, pero no fue fruto de la iniciativa de las comunidades, sino fue más una iniciativa de unos jesuitas de la iglesia por mirar a ver cómo podían ayudar a estos pobres seres a que por lo menos sus familias el día que tenían que enterrar a su ser querido, pues no fuera tan dramático porque había cómo responder con eso. Esa es más o menos la característica y cómo se ha venido desarrollando el modelo de cooperación en Colombia. Continuamos, Mayra, ¿es tan amable? Bueno, ante unos antecedentes previos que es importante destacar y que consideré que era fundamental tenerlos. Yo mandé un documento que puede ser, no sé si lo hicieron a llegar a las personas que se inscribieron, pero también con mucho gusto este material que tengo pueden acceder a él por intermedio de la cooperativa. Entiendo que la cooperativa graba estos cursos y los lleva y se suben para que sirvan para que la gente tenga la oportunidad de tener una visión de lo que ha sido el cooperativismo, una de tantas, pero la idea es que entre todos vayamos enriqueciendo lo que ha sido la historia de nuestro cooperativismo. Entonces nosotros vemos que en 1903 se empiezan a dar pronunciamientos del cooperativismo. En 1911 el diario Liberal con el general Rafael Uribe, uno de los hombres que estuvo en la guerra de los 1000 días y que realmente tuvo una visión de sociedad, pero desafortunadamente todos conocemos cuál fue el final de Rafael Uribe, que fue brutalmente asesinado. Él en sus pensamientos de socialdemócrata, voy a leer lo que escribió de corte humanístico, pero creemos que también que si el salario moderno señala un evidente progreso sobre la esclavitud antigua, quizá no es el último peldaño de la evolución, porque en el lugar de la producción de tipo monárquico y paternal, tendría un día la de tipo cooperativo, más eficaz, más justa, por cuanto entrega a los obreros
lo mismo. Esto es lo que ejecuta el trabajo y crean el producto, la parte proporcional que corresponde, porque es que ese es el cooperativismo. El cooperativismo es que haya dos elementos fundamentales, la equidad y la justicia social. La equidad y la igualdad, que son dos elementos de la justicia social y que nosotros aplicamos en la cooperativa San Simón. Cuando hablamos de la equidad, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros somos una entidad financiera que prestamos recursos. ¿Cómo hacemos la equidad? Pues a los asociados no se les presta por la antigüedad que tenga la cooperativa, sino de acuerdo a su capacidad de endeudamiento, de acuerdo a su solvencia. Igualmente, eso es en cuanto a la participación del servicio de el crédito que nos ofrecemos, pero en la parte que tiene que ver con los servicios sociales y lo que tiene que ver con las asambleas, ya es de igualdad. Ya ahí se rompe el otro esquema porque todos apropiamos para qué, para cumplir con el objeto social de la cooperativa San Simón, que es mejorar las condiciones económicas y sociales de sus asociados y de la comunidad. Entonces, si ustedes observan, para ir tocando esto que dijo Rafael Uribe, es lo que nosotros hacemos en la cooperativa. Nosotros aplicamos la igualdad y la equidad. Ojalá todos pudiéramos así, tener los mismos créditos, pero si no tenemos esa capacidad, pues tenemos que ser respetuosos, porque una de las características de un buen dirigente es precautelar los intereses de todos los asociados y garantizar que todos se beneficien de los servicios. Entonces, que se dé la equidad, pero también se dé la igualdad cuando se empieza a hablar de los servicios de solidaridad, de los servicios de recreación, todos estos eventos que hacemos y en los cuales muchos asociados hemos tenido la oportunidad de participar en los eventos de recreación, en los eventos de educación, que normalmente tratamos de que no sean tan ladrilludos, sino que se nos vuelvan más analíticos, más humanistas y más con un concepto de lo que debe ser una sociedad y lo que estamos, y que entiendan que los que hacemos parte de estas organizaciones y somos dirigentes, lo que buscamos es precisamente cumplir con estos objetos, porque un dirigente lo que tiene que buscar es estar de acuerdo con el encuadramiento ideológico. Yo estoy en el cooperativismo porque me identifico con este encuadramiento, y si no, hace rato me hubiera ido. Eso para que miremos la profundidad de lo que fue Rafael Uribe Uribe, y desafortunadamente son de los crímenes execrables y que perjudicaron a este país y a las comunidades que más necesitan la reivindicación. Ya en 1900, no sé si me vaya a alcanzar todo el tiempo porque el tema es largo, de pronto, de pronto si nos quedamos en la mitad y no alcanzamos y ustedes consideran que vale la pena que continuemos, pues de pronto con el comité de educación y con la gerencia miramos a ver si continuamos, miramos otra fecha para continuar el tema si alcanzamos. No sé hasta qué horas está programado hoy, porque yo le cuento que Hasta para las conocer. 12:15. Ah, listo, listo, ingeniero. No creo que me alcance todo el Queda una tiempo, horita. pero la idea, listo, haré lo posible y entonces ya en grupo, como es un conversatorio, definimos si continuamos más adelante, si seguimos el tema o con el material ustedes se siguen, recogen las ideas que yo trato de dejar diseñadas. En el año 1916, el Ministerio de Agricultura, Benjamín Herrera, presenta el primer proyecto cooperativo de que se tenga noticia, que fue en 1920, y el cual la iglesia siempre ha estado cerca, para bien o para mal, pero siempre ha estado ahí en los procesos, y se dedicó a difundir el padre Adán Puerto el pensamiento cooperativo del botín de él como un boletín diocesano en la ciudad de Tunja. Este semanario, el Vigía, que se editaba en esta misma ciudad. Entonces, mire que
empieza la iglesia, como ustedes observaron, fue la primera que entró a manejar una situación y aquí empieza a difundir el pensamiento cooperativo. No conozco, desafortunadamente las crónicas hablan, me hubiera gustado saber cómo sería el pensamiento, si es como yo como considero que se debe hacer de acuerdo al padre del cooperativismo, o si ya viene con otras visiones. Usted sabe que vienen los enfoques sociológicos y los enfoques políticos que cada organismo y cada institución le va dando de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus convicciones. Continuamos, Mayra, es tan amable. Si algún compañero quiere hacer algún aporte o quiere hacer alguna observación, con todo el cariño, lo oímos. Con la venia del doctor Luis Óscar, sí, señor. Me parece muy importante que él haya planteado el llevarlo realmente muy claro y siendo la columna vertebral esta capacitación, teniendo algunas muy importantes y que vendrán otras, pero esta parte de tener una fundamentación cooperativa, de conocer la historia, seguramente será un vital para los que estamos conectados y podamos irradiar a otras personas inclusive. Entonces, yo creo que desde ya a las directivas de la cooperativa, al comité de educación, que si no es posible, que pienso que no alcanza porque es un tema de verdad muy profundo, muy importante, que sea en una fecha posterior que se pueda terminar el tema y que vayamos realmente en forma calmada, clara y precisa, como lo está haciendo el doctor Luis Carlos. Es una sugerencia muy respetuosa. Gracias. Créame que a mí como esto me apasiona y me gusta, no me gusta correr, me gusta ir puntualizando y si hay otra idea, no es controvertir, sino por el contrario, eso enriquece la charla. Cuando uno habla de conversatorio es que es para oírnos, no para confrontarnos. Entonces aquí nos oímos todos y chévere que se den todo eso porque esa es la idea y eso hace parte de lo que es la inclusión social. Mayra, es tan amable, continuamos. Listo, gracias. Dentro de lo que se fue investigando, en el año 1926, se da un fenómeno bien interesante que es una situación económica que se presenta el país. Esto trajo como resultado de la crisis que se daba una comisión para entrar a mirar cómo se podía ayudar a solucionar la crisis que se manejaba. Y entonces esa comisión es la que da origen al decreto 1209 de 1927 en su artículo 10, que dispuso fomentar la organización de cooperativas de producción y consumo con fundamento en la misma norma, y el gobierno procedió a abrir concurso de adopción de disposiciones legales para conseguir el funcionamiento. Como observamos, cada vez, y esto va a ser el proceso que se va a dar en todo este análisis sociológico y político que iremos a hacer, que trataremos de hacerlo de lo más objetivo que se pueda. Ojalá que mis convicciones y mi visión me permitan ser lo más objetivo en todo esto. Es que cada vez que había una crisis, miraban a qué le echaban mano y había un modelo maravilloso que era el cooperativismo. Entonces empieza a ser el idiota útil. Ahí en 1900 se empieza a hablar de las cooperativas de producción y consumo, pero mire que no es como se dio en el inicio del cooperativismo que miramos, lo que fue el marco conceptual, que fueron las comunidades las que fruto de la angustia y el desespero buscaron una alternativa, como fueron los obreros de los peores de Rorgales para crear la cooperativa de consumo, o como fueron los artesanos en Alemania para no perder su vigencia económica y su vigencia social. Entonces se organizaron la cooperativa de ahorro y crédito para poder tener unos recursos y seguir vigentes en el mercado.
o como lo hicieron los agricultores también en Alemania, que lo bueno de esto es que allá es de donde vienen las primeras cooperativas de ahorro y crédito que se dieron con agricultores y con artesanos como elemento fundamental para poder seguir subsistiendo. Aquí no son los agricultores, no son los campesinos, no es la gente humilde que es desesperada, sino que el gobierno como una alternativa para ver cómo lograba solucionar y que no se le fuera a volver una explosión social como se presentó aquí hace unos añitos, que fue tan terrible y que trajo las consecuencias que hoy estamos viviendo. Entonces, empiezan a organizar y entonces ahí encuentran un aparatico muy chévere, muy cómodo, y crean las cooperativas de consumo y de producción. Y de una vez hago una observación. Uno de los grandes problemas que tenemos los cooperativistas es que nos queda tan difícil vincular asociados a las cooperativas porque desafortunadamente, por la falta de formación ideológica y formación doctrinaria de lo que es el cooperativismo, si uno le pregunta, y yo dolorosamente como presidente del Consejo de la Cooperativa San Simón y como cooperativista desde los años 78, que estoy metido en esto del cooperativismo, una de las cosas dolorosas es que si uno hace una encuesta rapidito con asociados de la cooperativa, de nuestra cooperativa que amamos y que estamos ahí, y le preguntamos, ¿qué es la cooperativa San Simón? Y dicen, no, la cooperativa muy buena porque presta plata. Porque a veces salimos a pasear, pero nunca nos hablan de la filosofía, de la doctrina, de todo esto que es lo que hace que haya sentido de pertenencia. Que uno tiene que enamorarse de los proyectos. Uno no puede estar en una organización porque le prestan plata, porque también la pueden prestar en el banco, porque se la puede prestar un gota a gota, porque se la puede prestar un prestamito de esto que hay por ahí y que se le rinde culto porque le hizo el favor y que Dios lo bendiga, porque le hizo un favorón y le cobró un poconón de plata. No, es porque hay una filosofía, es porque busca mejorar las condiciones económicas y sociales de los asociados. A mí me asombra, yo hago parte de los comités ejecutivos y me aterra cuando veo asociados y cuando estoy en cartera que venden las carteras de la cooperativa al sector financiero, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, al sindicato antioqueño, los que manejan los fondos de pensiones, que no los quieren soltar y engañan a la gente diciéndole que es que esa plata se la van a robar cuando ellos son los que se enriquecen con ello y las pensiones que generan es de acuerdo a un cálculo actuarial que no llega a nada, pero ese no es el tema, pero para mirar. Entonces yo pregunto, ¿por qué se va para allá si esa plata, aquí somos dueños? E indudablemente que nosotros somos entidades pequeñas, porque el músculo es pequeño, pero es fruto de un sueño de poder nosotros hacer tejido social y construir nuestra propia historia. Nosotros estamos construyendo tejido social. Entonces, como ustedes observan, aquí no son las organizaciones, sino es el Estado. Y eso nos ha afectado porque la mayoría de las organizaciones han nacido como consecuencia de decretos del gobierno y no como fruto de la consecuencia, de la conciencia de la gente que tiene que organizarse para mejorar las condiciones y entender que estamos en un sistema que es excluyente, que es miserable, que nos genera individualismo, que nos plantea que nos maneja unos valores absurdos, que del bobo no se ha hecho historia, que el vivo vive del bobo, y con esos cuentos lo que nos hemos venido es destruyendo nosotros mismos y al mismo interior de nuestras familias, los conflictos que se dan a veces en las familias cuando muere la cabeza visible o las dos cabezas visibles y queda un pedazo de rancho. Hasta ahí llegó el amor de la familia y vienen todos esos ejes y todo eso que ha generado esta sociedad, que es el individualismo, y se rompen todos los esquemas mentales y sociales que son los que han hecho que hayan vivido y que hayan logrado algunos esquemas por pelear por 2 pesos. Y yo digo, porque no hubo una formación.
Pero pues a un Estado como esto no le conviene cualificar y formar la gente porque no es que se les cae la mentira y el embuste. Bueno, continuemos. Bueno, estos periodos entre 1922 y 1926, de 1926 a 1930, en la presidencia estuvo el general Pedronel Ospina Vázquez y Miguel Abadía Méndez. Continuemos. No quiero hacer mención, pero ustedes saben qué clases sociales y qué intereses representaban. Esta etapa del desarrollo, este es el cooperativismo, yo lo he enfocado en 3 etapas. Creo que son 3 las que definí. Una etapa está de 1930 a 1950, que es cuando se da todos estos gobiernos. Está el gobierno, y hay uno que tengo señalado con rojito, no porque los demás sean conservadores y que ese sea liberal, porque no tengo ni idea. Me imagino que Chandía era liberal, me imagino que Eduardo Santos también, Alberto Lleras Camargo creo que también, Mariano Espina Pérez creo que era conservador. Yo poco partidos tradicionales no les pongo tanto cuidado. Pero en la primera etapa, entonces, si miran aquí hay una cosa, hay algo bien interesante. Los que quieran estas diapositivas, con mucho gusto, yo creo que la cooperativa, el Comité de Educación les puede colaborar. Se señala como los inicios de la época comprendida entre 1931 y 1947, yo lo llamo hasta el 50, coincide con una fase de industrialización del país, con un esfuerzo alimentado desde el gobierno con el propósito de sustituir importaciones ante la imposibilidad de oferta de productos básicos manufacturados provenientes generalmente del exterior, ocasionados como consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la depresión económica que generó estas confrontaciones, y que en los años 30 se caracteriza por que empieza a darse unos fenómenos. Mire, todo esto, cuando yo era un estudiante juicioso de economía, nos hablaba el profesor de economía que en Colombia habían habido 2 modelos económicos, que hoy casi que podemos decir que volvemos al primer modelo. Se conocen 2 modelos. Uno era de crecimiento hacia adentro y el otro de crecimiento hacia afuera. El modelo de crecimiento hacia adentro empezó con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con la famosa Revolución en Marcha, que fue empezar a generar unos aranceles altísimos para los productos que se importaban y a la vez a la manufactura, a la industria colombiana, tratar de darle unos estímulos para que pudiera competir con el producto que estaba de afuera, que era mejor elaborado y era ideal, pero era costoso. Yo me acuerdo que mi papá decía, no, pues es que el producto importado, mi papá molestaba con carros, manejaba carros, decía, es que, uy, esos productos americanos son muy buenos, pero son muy caros, yo voy a comprar el nacional. Entonces, mire que era una forma de que la gente, entendiendo que el producto de afuera era mejor elaborado, el producto nacional era más barato, y que si hacían números casi que se llegaba igual. Si ese producto bien elaborado duraba 1 año, este producto nacional duraba 6 meses, pero valía la mitad. Entonces mire que valía la pena comprar el nacional. Y esa fue una forma de ir desarrollando la industria. Eso indudablemente que con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la Revolución en Marcha, pues se anotó una cantidad de fenómenos. Es que al irse dando la industrialización, pues el país empieza a cambiar la figura de ser más agrario que urbano. O sea, el sector rural, que era fuerte, era donde estaba la población, empieza a desplazarse
hacia las ciudades por las posibilidades de empezar a generar, y empieza en Colombia a darse los primeros, digamos, el inicio de lo que se puede llamar la clase obrera. Y se va dando esa clase obrera y se da en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, pero ya venía dándose en estas luchas, y entonces ahí sí es bueno recordar personas que nunca usted los encuentra en los libros de nuestra historia, porque es que la historia nos la cuentan como les interesa. Y entonces María Cano, que fue una pionera de todo lo que fue las luchas sociales del movimiento sindical, que fue la que ayudó a que se instaurara el primer, se instaurara y se valorara y se le diera reconocimiento legal al movimiento sindical, al movimiento obrero, fue en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Por eso yo me acuerdo que muchos tíos míos que venían de otros decían que ese tipo era un comunista y que le había dado que los comunistas ya tenían sindicatos, porque es que como aquí se hablan esas mentiras y desafortunadamente no nos leemos, no nos ilustramos, sino que recibimos lo que nos mandan los medios. Los medios de comunicación hablados y escritos son los que nos hacen los favores, y desafortunadamente la educación es sesgada y los libros ya vienen previamente diseñados y previamente elaborados. De pronto algún día de esto hacemos una charla sobre la historia de la educación en Colombia, que es bien interesante, y por ahí tengo algún tema para que entremos a lo que yo hago, a conversar lo que se ha investigado y lo que los docentes saben, y mire que vamos enriqueciendo, porque el conversatorio lo que hace es generando un nuevo, eso es construir tejido social, generando todo unos nuevos elementos que nos pueden servir mucho a todos para ayudar a mejorar este país. Entonces, mire que esa señora María Cano y otros personajes que desaparecen, se viene toda esa lucha sindical, y después de eso se dan una cantidad de situaciones que no las voy a tocar acá porque vamos a hablar del cooperativismo, pero no puedo dejar ese tema porque hace parte de lo que pasó con el gobierno. El gobierno más progresista que estuvo fue Alfonso López Pumarejo con la Revolución en Marcha. Por eso, los que hemos estudiado, y nos ha tocado estudiar la economía, y nos tocó estudiar lo que fue la historia económica, pues miramos que este modelo de crecimiento hacia adentro fue lo que generó un desarrollo industrial, que se acabó con el hijo de Alfonso López Pumarejo, que Alfonso López Michelsen, que es el comienzo casi del modelo neoliberal, el que, el que nos acabó de enterrar bien fue Gaviria, pero ya Alfonso López Pumarejo, porque fue lo primero, pero Alfonso López Michelsen, porque acuerde que así como Alfonso López Pumarejo, su programa de gobierno fue la revolución en marcha. Para el gobierno de Alfonso López Michelsen fue el plan para cerrar la brecha. Y entonces hablaba de que Colombia tenía que ser el Japón de Sudamérica, y por ahí salían hasta chistes de que sí que era cierto, porque ya estábamos amarillos de tanto aguantar hambre, y todos los cuentos que saca la gente el popular, la gente popular que a veces es tan sabia con sus dichos. Entonces ahí cambian el modelo, y entonces ya terminamos el modelo de crecimiento hacia adentro y empieza el modelo de crecimiento hacia afuera, y se empieza a dar una serie de importaciones que indudablemente acá en esto había desarrollo de la industria, pero hay que hacer una observación muy clara. Aquí la industria ha sido siempre de bienes de consumo y no de bienes de producción. Nosotros nos volvimos en toda esta etapa de bienes de consumo, porque los bienes de producción es hacer la maquinaria para darle al campesino y todo, ¿no? Todo eso lo importamos, porque en la medida en que nosotros no manejemos bienes de producción, no vamos a crecer, no vamos a tener desarrollo y vamos a tener una dependencia.
En estos días que estuve por ahí mirando unos productos y le comparto porque me llamó la atención, es que uno siempre decía que los mejores eh, máquinas y todo eran americanas, porque realmente son bien elaboradas. Y entonces me compré una máquina para hacer unos trabajos americanos y se me dañó. Y la llevé a que me la arreglaran donde el técnico. Me dijo, de esa máquina americana no se consigue ningún repuesto. Todo lo que sea chino se consigue. Entonces yo hacía el análisis, ¿por qué por qué Estados Unidos y por qué la economía americana se viene sacando? Porque es que los chinos los han venido metiendo, porque los chinos venden de primera, de segunda y de tercera. Mira qué compra. Entonces imagínense, me decía, no, es que los chinos consiguen todo así sea genéricos, pero usted consigue. En cambio, este americano, esto es muy bueno, pero no se consiguen los repuestos. Entonces, yo hacía una reflexión en el momento, ¿y qué tal que esto que no es, nosotros con tantos, ya con profesionales que manejan todo lo que es la informática, los mecánicos, todos, cómo es posible que estas máquinas, y estoy hablando de máquinas normales, de una pulidora, de una cocedora, de cosas que para el bricolaje, de carpintería y todo, cómo es posible que no se desarrollen acá en Colombia y se tengan que importar y vengamos de otro. Entonces, si no, y eso no son bienes de capital, porque bienes de capital es hacer las grandes, traer las máquinas grandes que nosotros podamos desarrollar. Nosotros aquí somos, que hacemos que nosotros aquí estamos produciendo carros, ensamblamos. No tenemos los bienes de capital para desarrollarlos. Entonces uno empieza a mirar que, si bien es cierto, con Alfonso López Pumarejo hubo fue desarrollo en la industria de bienes de producción, no bienes de capital. O sea, la gran industria no. Y con Alfonso López Pumarejo, pues se abrió el mercado y empiezan a tener problemas las empresas pequeñas y todo eso que nosotros conocimos, muchas empresas que fueron desapareciendo por la situación que se fue dando. Sigamos, Mayra, tan amable. Si hay alguna observación, con mucho gusto, o algún aporte, con mucho gusto. Bueno. Sí, una preguntita. Sí, ¿En qué influyó en el cooperativismo, por ejemplo, el famoso movimiento revolucionario y liberal de Alfonso López Michelsen? ¿En qué quedó al fin eso respecto al cooperativismo? Gracias. Bueno, mire que eso tiene que ver con todo lo que fue las luchas políticas que se dieron en Colombia con el Frente Nacional y con todo esto que tiene que ver con la hegemonía conservadora y todo lo que se dio después de la muerte. Si estoy mal ubicado, tranquilo, porque entiendo que Alfonso López Michelsen entró en contradicciones digamos que en su comienzo, el movimiento revolucionario liberal, el MRL, el movimiento revolucionario liberal, fue un movimiento que atrajo sectores campesinos. Básicamente entiendo que fue más en la parte agraria, que era donde se daban las luchas más brutales y donde había toda una violencia en Colombia y había una cantidad de situaciones difíciles, y el movimiento revolucionario liberal, que tuvo una etapa interesante y que entiendo que ayudó a construir muchas cosas, pero yo en la parte del movimiento revolucionario liberal en el cooperativismo directamente no hice ese estudio, no ese enfoque. Presumo yo que todas las organizaciones políticas de derecha, de izquierda, de extrema, de una u otra manera, se han empapado y se han influido dentro del cooperativismo. Eso lo vamos a mirar más adelante, no sé si alcancemos hoy.
de cómo todas las organizaciones políticas, de todas las tendencias, de una u otra manera, han utilizado el cooperativismo, lo han utilizado, lo han aprovechado. Eso es lo que vamos a mirar. Yo presumo que esa etapa del movimiento revolucionario liberal, lo que entiendo y lo que he podido leer, es que su primera etapa fue muy consecuente y fue correcta en el momento de la situación que se vivía, pero que desafortunadamente, como era un movimiento y no un partido, ni había una posición tan clara, eran unas luchas por algunas situaciones muy concretas y muy consecuentes, pero que con el tiempo el líder se fue difuminando y con él se fue difuminando este Partido Revolucionario Liberal, pero entiendo que muchos de ellos, algunos líderes consecuentes después hicieron parte de organizaciones de izquierda, porque de todas maneras eso hace parte de lo que ha sido las luchas sociales, y cada organización que llega trae como consecuencia la construcción o destrucción o aclaración de los procesos que dan. A mí personalmente lo que he oído es que tuvo una etapa interesante. No sé si usted tenga algo que aportar, es lo que yo he oído y lo que he entendido y lo poco que he leído. No sé si quiere hacer algún aporte. No, gracias, muy amable, estuvo, está bien. Bueno, gracias. Entonces, todo este proceso que se fue dando, el entorno y cómo se, aquí estoy precisamente lo que les hablé, de cómo van haciendo la clase obrera y cómo se van atendiendo las necesidades de la población. Desafortunadamente, cuando era estudiante de economía, una de las cosas críticas que yo hacía es que cuando se habla de la industria en Colombia, el desarrollo industrial, como las personas que estaban al frente de los escritores eran paisas, pues solo hablan de la economía de Medellín y todo lo que se dio y casi que los tratados que uno estudia, en este momento no me acuerdo del profesor, que sobre todo lo que fue el desarrollo de Medellín y la industria de Medellín, que indudablemente uno no puede conocer su proceso que se dio y cómo se fue dando. Pero fue muy... Álvaro Tirado Mejía, ya es que ya estos 71 años hay muchas cosas que se me van difuminando también. Álvaro Tirado Mejía, que es un libro que obligatoriamente todos los que hemos pasado por el estudio de la economía tenemos que leer, y Álvaro Tirado Mejía es el que habla del desarrollo de la economía en Colombia, pero todo el enfoque lo hace como buen paisa hacia allá, hacia ese enfoque, pero es interesante. La primera ley del cooperativismo, que es la ley 134 de 1931, sancionada por el presidente Enrique Olaya Herrera, que no tiene nada que ver conmigo, a partir de entonces se da vía jurídica a las organizaciones cooperativas en Colombia. Y lo que yo les he dicho anteriormente es de anotar que, como hechos sin precedentes, en Colombia primero nació la ley a partir de la cual se organizan las comunidades, que es todo lo contrario de lo que se debe dar. Por eso el cooperativismo, yo pienso que es una de las consecuencias de no ser tan fuerte, porque es que nace es porque el gobierno la necesita y la monta y uno llega allá, pero no es fruto de un estudio, de una consecuencia, de una convicción, y en eso también yo pienso que tienen responsabilidades organizaciones políticas progresistas, de no mirar con seriedad estos procesos y de verdad arroparlos y contribuir. Ahorita se está planteando eso, pero realmente en eso también hay unos mea culpas también. Sigamos, Mayrita, a ver si...
de situación, se entiende que las organizaciones solidarias, bueno, lo que yo les hablaba de que deben de hacer es por como consecuencia de la necesidad de la gente y no como una necesidad del gobierno. Entonces, aquí se da un fenómeno bien particular, es que empiezan a haber problemas de escasez de alimentos. Y el gobierno, así como había creado esas cooperativas agrícolas y de consumo que les hablé anteriormente, dijo, hombre, nos va a tocar montar unas cooperativas para tratar de ver cómo se van montando las cooperativas de consumo. Y entonces acuérdese que en los años 60, las cooperativas de consumo tuvieron vigencia en todo el país. Y me acuerdo que inclusive los comerciantes, para atraer clientes, los comerciantes normales, decían precios cooperativos. Nosotros los veteranos sí nos alcanzaremos a acordar de eso, que le acomodaban precios cooperativos, porque las cooperativas de consumo, una de las características es que los precios eran más bajos que los precios del mercado, y eso se dio por las crisis que se daban. Entonces, las cooperativas de consumo nacieron porque el gobierno necesitaba crearlas y las creó. Y la gente llegó allá. Y muy chévere. Y si le preguntan a alguien qué tal las cosas, muy bueno, más barato. Mire, y los comerciantes, ¿qué hacían para atraer a los clientes? Precios de cooperativa, porque en ese momento las cooperativas regulaban el mercado, evitaban la especulación y tenían una estructura que el gobierno había diseñado para garantizar que tuvieran buenos canales de comercialización. Y así como el gobierno las arropó, las llevó, las acompañó, las consolidó, cualificó, porque indudablemente hay que cualificar una dirigencia, unos administradores, enseñarles a una contabilidad insípida, enseñarles la selección de los productos. Muchos de ellos que estuvieron ahí después fueron grandes comerciantes y grandes empresarios porque hicieron el curso en las cooperativas. Pero cuando se empieza, como estábamos hablando del crecimiento hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, que es el segundo modelo, pues empiezan a darse los mercados, cuando empieza a darse el desarrollo de los hipermercados y todas estas cadenas productivas, pues estas cobres cooperativas, toda esa estructura que tenían, que hasta IDEMA tenían, desaparecieron. Y cuando desaparecieron, como el Estado se hizo al margen, como siempre lo ha hecho, porque una de las características del liberalismo económico es el capitalismo, es que el Estado simplemente es un garante de que las reglas del juego se den, que el comerciante, que el capitalista se mantenga, se enriquezca y que los que trabajan ahí jueguen de acuerdo a unas reglas de juego y a una legislación laboral que reglamente el Estado, para ser garante de que estos empresarios consigan plata, porque esa es la filosofía del modelo liberal. Entonces, en medio de eso, pues el Estado a estas cooperativas de consumo les va desmontando todos los canales de comercialización que tenían y van apareciendo las mafias. Entonces, cuando usted ve que el campesino le llega una mafia, entonces usted encuentra nomás en Ibagué que la mafia del que vende el cilantro, que es un tipo el que maneja eso, la mafia del cilantro, y es el que pone el precio para comprarlo y para venderlo. Tumba al pobre campesino y tumba
al consumidor final que somos nosotros. Entonces fueron apareciendo, claro, esa aberración, las mafias, y entonces los canales de comunicación desaparecieron, y entonces ya el pobre campesino empezó a tener un problema. Es que no tenía canales de mercadeo, y los canales de mercadeo eran unas mafias. Y no quiero profundizar más para no, porque pues ese no es el tema, pero ahí les dejo la inquietud de cómo se pierden los canales de comercialización y cómo se acaban las cooperativas de consumo y cómo los pobres agricultores quedan desamparados y el Estado jamás ha estado pendiente de los canales de comercialización y de manejar esto para que no se enriquezca una mafia que a veces tiene color político. Entonces, asimismo, se van dando las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito de los docentes, las cooperativas de maestros que hay en el Tolima, Copentol, ON, que son las más antiguas, y la cooperativa que desafortunadamente no sé cómo ande ahora, que fue la de Carmen Sarrocha, que es una de las cooperativas más antiguas del Tolima. No nace porque es que los maestros dijeron, no, es que el cooperativismo, esa filosofía, eso es lo maravilloso. Y porque los empleados de Telecom que crearon la cooperativa, no, es que la cooperativa de Telecom, es que la filosofía, nosotros vamos allá. No, es porque en esa época el sector financiero no le prestaba y los maestros veteranos que están ahí, igual que yo, tienen que acordarse que los bancos no le prestaban plata a los trabajadores, independientemente que fueran maestros, que tuvieran cualquier actividad, no les prestaban plata. Entonces el gobierno, no la gente, el gobierno dijo, hombre, pues mire, solucionemos este problema y creemos esas cooperativas de medio pelo para que ellos se organicen y se empiecen a prestar plata. Así nació Copentol, así nació San Simón, así fueron naciendo cada una de las organizaciones, no como consecuencia de la visión ideológica y política y doctrinaria de lo que indudablemente que había gente valiosa. Y en el caso de la cooperativa de San Simón estaba, no, ya se me olvidó el nombre, pero había un sacerdote que él sí era cooperativista y tenía una formación. Si de pronto Fernando puede mirar por algún lado, la que manejaba eso muy bien era Martica, y no sé si de pronto está conectada. Yo no me acuerdo cómo se llama el padre. Él sí tenía formación cooperativista y fue de los que creó la cooperativa San Simón, que de pronto se puede hacer el esfuerzo de hacer una reseña pequeña histórica del que eso está, de lo que fue la cooperativa, cómo se creó y quiénes eran y cuál era el perfil de cada uno de ellos. Entonces, estas cooperativas nacen porque el gobierno las estimuló para que nacieran y se dieran y fueron creciendo. Hoy, como hubo la crisis, me toca salirme un poquito, pero es que la idea es ir analizando muchas cosas que se dan, porque estamos hablando de la historia. Una de las situaciones, ¿por qué hoy las cooperativas tienen una competencia tan brutal y desleal que es el sector financiero, que es el que le está comprando las carteras de los asociados y los asociados caen en esa trampa por culpa de la falta de formación y desafortunadamente créanme que es tan complejo que la gente quiera cualificarse en este tipo de cosas, es tan difícil, pero es necesario para que la gente tenga conciencia de por qué es importante fortalecer estas organizaciones. Y nosotros no existiéramos, quién sabe cómo estarían esas tasas de interés que están tan brutales, pero si no estuviéramos sería peor, porque nosotros de una u otra manera, por lo menos yo hago parte del comité de liquidez y todos los meses junto con nuestro gerente, con el que maneja el tesorero, que es economista, se hacen todos unos estudios de cómo se están comportando tanto los intereses de los certificados de depósito a término como las tasas de interés y tratamos de mantenernos dentro del mercado, pero indudablemente que nosotros jugamos
con los grandes y los grandes pues nos atropellan. Entonces hay muchas cosas que se dan que de pronto también habría que hablar de cómo es la problemática del sector financiero y cómo nosotros tenemos que mantenernos y jugar contra todo eso. Y tenemos que jugar con el sector financiero capitalistamente y al interior de nuestra organización tratar lo más humanamente y lo que más podemos manejarlo socialmente y entender que nosotros estamos para mejorar las condiciones. Esas son de las responsabilidades que tenemos los dirigentes que creemos en que esto es para mejorar las condiciones. Entonces, como ustedes pueden observar, las cooperativas de ahorro y crédito nacieron porque el gobierno quiso, no por necesidad. No me pueden ahora salir los fundadores de las cooperativas, a excepción del padre, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era el capellán del Colegio San Simón, que eran los padres, los patriarcas del cooperativismo. No, era un papayazo que les dieron, como el caso del transporte, de Velotaz, don Pedro Pablo Contreras, que ya se nos fue. Don Pedro Pablo Contreras, que el patriarca del cooperativismo, no. Es que cuando se dio eso, y lo vamos a mirar más adelante, se dio la posibilidad de que a través de las cooperativas se pudiera importar vehículos con bajos aranceles, pues eso se montaron una cantidad de cooperativas de transportadores, pero era porque había la posibilidad de traer unos carros baratos, porque el arancel era bajo si era cooperativa, y así nacieron las cooperativas que no son cooperativas, ese es otro cuento. Entonces, así se ha construido el cooperativismo, se ha construido por políticas del gobierno, por interés del gobierno y no por como consecuencia de eso. De todas maneras, el artículo 20 de la ley 134 crea la Superintendencia de Cooperativas y en 1947 ya existían en el país por la promoción y el trabajo que hacía el gobierno de 296 cooperativas, agrupando un total de 68.471 asociados. Les quiero, antes de adelantar aquí, cuando yo llegué a la cooperativa, yo entré a Uconal. Yo acabo de salir de una universidad y cuando yo entré ahí, pues mi visión en esa época, yo era una persona por ahí de 20 años, 21 años, era que eso era para viejitos de la tercera edad. Yo no le veía filosofía ni nada, y eso que yo era un hombre de izquierda en ese momento ya. Y por eso yo le digo que las responsabilidades políticas de los sectores alternativos es que esto por mucho tiempo se menospreció y se miró mal y fue utilizado por otros sectores, como lo vamos a mirar más adelante. Continuemos, Mayra. Viene la segunda etapa, clasifico yo ahí arbitrariamente, que comprende los periodos de 1948-1960. Es un proceso de conciliación del cooperativismo en las clases de trabajadoras de la ciudad y del campo, consecuencia por parte de la introducción de políticas proteccionistas frente a la actividad industrial desarrollada en la época del presidente Alfonso López Pumarejo, lo que yo les hablaba de la economía de crecimiento hacia adentro, o sea, estimulemos y empezamos a desarrollar, y por eso se dio todo ese proceso. Y desarrolladas, Alfonso López Pumarejo, gobierno de la revolución en marcha, ya les hablé de eso, de la economía, del crecimiento, nace lo que fue el monocultivo del café, que fue muy importante, que consolidó toda una industria, ayudó mucho a lo que fueron las vías terciarias, porque fueron a través de la Federación de Cafeteros que se hicieron muchas vías, se cualificaron. También esa federación se robó casi todo, pero ayudó en una etapa a consolidar y fue muy importante. Realmente la Federación de Cafeteros llegó a ser tan importante que era un estado dentro del estado. La Federación de Cafeteros era un estado, tenía un poder político y un poder impresionante.
Y pues ese fue un monocultivo y de él se dependió por mucho tiempo. Había muchas críticas de los economistas que los monocultivos eran muy peligrosos, que no se podía, que había que diversificar, no se podía correr solo en esa manera porque donde llegara a fracasar eso sería tenaz, pero de todas maneras eso generó cosas muy importantes como la bonanza cafetera del 57 al 60, que fue donde la Federación de Cafeteros se volvió un monstruo y prácticamente se reía del gobierno porque tenía un poder muy fuerte. Digamos, Mayra, ¿cómo vamos de tiempo, gerente? Bueno, si hay algún comentario, algún compañero, con mucho gusto. Si Más o hay menos alguna, quedan 20 minuticos, Oscar. listo. No, vamos a ir, yo pienso que hay que ir pensando, gerente, en una segunda etapa para continuar este tema como lo venimos haciendo, analizándolo y contando y mirando desde una visión, pues indudablemente me gustaría oír otros conceptos. Segunda etapa. Por esta parte se crea el fenómeno migratorio del sector campesino hacia las ciudades, estimulado además por el primer desplazamiento de la violencia en Colombia de 1949. Se aceleró más el proceso, si ya veníamos manejando la parte de industrialización con la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, pues ahora viene todo esto que fue la, la época de la violencia en Colombia con la muerte de Gaitán y todo lo que se dio y la lucha fratricida entre el Partido Liberal y Conservador y todo lo que vivimos, el Tolima, pues en eso sí, no se quedó aparte y fue muy golpeado por esa etapa. Y pues esa violencia y todo, pues hace que pues, se creen más y la ciudad vaya creciendo, inclusive en forma desordenada y no planificada. A veces yo soy ibaguereño, quiero Ibagué, quiero mi gente, mis hijos son de acá, pero yo con sinceridad le digo a muchos que Ibagué es una ciudad fea. Y Ibagué es una ciudad fea porque no es planificada, no hace parte de un desarrollo urbanístico, sino que se fue haciendo a pedazos, a pedazos, a pedazos. Debía de cada, todo esto que nosotros tenemos comunas, debían de haber más parques, más centros culturales, debían de haber una cantidad de necesidades en la parte del sector urbano que lo volviera uno, que le diera esa sensibilidad humanista, pero realmente como no se ha planificado así, es una ciudad desordenada, pues realmente yo digo que mi ciudad es una ciudad fea, la amo, pero objetivamente y sinceramente no ha sido planificada y no puede uno mirarla. Hay cosas muy bonitas, pero no hay no tiene un concepto de urbanismo, un desarrollo, no tiene claro esa parte, y más con los intereses económicos, y cada vez que se va a hablar del POT, el plan de organizamiento, el POT, que es el proyecto de organización territorial, pues son más los intereses económicos y los intereses políticos que los intereses de la comunidad. Y a veces pienso que son más los golpes que se le dan al medio ambiente porque no se tiene la conciencia de todo lo que se está viviendo. Entonces a veces esos POT lo que hacen es generar unos impactos sociales todo contrario a lo que se da. Que eso hace parte y eso se fue dando. Entonces, en esta parte, pues las cooperativas empezaron a manejar otras áreas. Entonces empiezan a ver la vivienda, el transporte y el agro. Entonces ahí donde yo le digo que para el transporte, entonces
el gobierno dice, creemos las cooperativas de transportadores y los que creen cooperativas de transportes van a poder traer los carros con aranceles altos. Y lo más chistoso, históricamente, es que compraban los paquetes, luego los sacaban de la cooperativa y se los daban a la otra empresa, y entonces la cooperativa volvía y compraba. Entonces eran las famosas trampas para evadir impuestos. Es que aquí definitivamente, como decía por ahí algún bandido, es que lo chévere es que nace la ley y nace la trampa. Y así hemos vivido nosotros. Nace la ley y nace la trampa. Y a veces la ley viene con trampas para que el tramposo no tenga que hacer la trampa porque ya viene ahí incluida. Entonces, todo esto fue generando, pues que indudablemente eh, las cooperativas de consumo se mantuvieran mientras no les llegaba la competencia que lo fueron creciendo, mientras el sector financiero no se metió a hacerle los préstamos por nómina a todos los trabajadores como lo hace ahora. Antes no lo hacían, y los que son de mi generación saben que los bancos no le prestaban por descuento a los trabajadores, porque pues imagínense que le van a prestar a un pobre diablo. Pero cuando se dio la crisis del sector financiero, se dieron cuenta los bancos que se quebraron, y los banqueros que estaban ahí y que lograron recuperar algo, que los que no pagaban era precisamente los de cuello blanco. Que los que robaban la plata eran los de cuello blanco, y que muchas cooperativas quebraron porque los de cuello blanco los robaron y se encontraron muchas cosas. Yo estaba en el Danco cuando vino de la Comunidad Económica Europea un francés, y les puedo compartir porque pues yo cuando soy amigo de la gente soy mal hablado, tengo ese pequeño defecto, pero soy mal hablado con cariño, no está ofendiendo, sino que esa es mi forma. Y entonces yo le caí en al francés, tal vez por todas las jeringonzas que tenía y todo lo que hacía, y porque he tratado de siempre ser como muy auténtico, no tener dos formas, porque para aquel es y para el otro, ¿no? Yo con todo el mundo trato de ser igual. Entonces, el francés venía a comprar terrenos para entregárselo a los campesinos, y entonces, como había una cantidad de tierras que tenían varios bancos que se quebraron, como el banco ganadero, y entonces nosotros nos fuimos con el francés a que nos dieran la cartera de todas las fincas y las que se habían entregado en dación de pago para la Comunidad Económica Europea, con unos fondos, comprarlas y tratar de distribuirlas cooperativamente. Ese era el trabajo que nos tocaba a nosotros, a los campesinos, o sea, haciéndolo mal, porque eso, decirle a la gente, organicen en cooperativa porque hay una plática para ustedes y hay una tierra. Eso saben lo que empezó mal y termina mal. Pero bueno, esa era una plata que iba a llegar, había que aprovecharla en medio de la crisis. Y yendo con él, eso nos tocaron unos viajes muy berracos para ir a mirar las tierras, y encontramos situaciones, y les voy a dar unos valores, pero en este momento pues son más de, de, mi, de mi imaginario de lo que pasó. Llegaban y le pregunté, íbamos a ver esa finca, ¿cuánto esa finca la dieron? Sí, esa finca se prestaron 200 millones y ellos no los pagaron y la entregaron en dación de pago. Ah, bueno, gracias. Vamos a ir a mirarla para ver si la Comunidad Económica Europea, con un fondo y con el doctor que viene, que era un especialista en la parte urbana, podía comprarlas, y llegaba, y esa finca de 200 millones no tenía agua, no tenía ganado, no tenía nada, absolutamente nada. Era un peladero que, si valía 200 millones, en 10 millones era cara. Es que eso no se puede comprar. Entonces ahí hubo todo un fenómeno de corrupción, y todas las cooperativas, pues muchas se quebraron por eso.
y eran los de cuello blanco los que le hacían eso, entonces iban y le decían al compadre, compadre, présteme todas esas reses de ganado, y cuando llegaba el que hacía el estudio, dio el nombre de la persona que hacía el estudio del técnico para mirar cuánto les puedan prestar, claro, eso lleno de ganado y ordeñando y todo, pues el estudio que hacía era el berraco y les prestaban la plata y a los 15 días el compadre se llevaba las vacas y volví a quedar eso pelado, el tipo cogía la plata y la invertía en otra cosa y luego entregaba la finca en dación de pago porque no podía pagarla. Y así fueron muchas, así la cooperativa, así el banco agrario, la caja agraria la reventaron al ganadero, el Banco Popular, que era del gobierno, también eso también salió reventado. Después todo eso se fue. Unas se quebraron, otras las fusionaron y otras las fue comprando el Grupo Aval y el Sindicato Antioqueño, se fueron, se fueron organizando. Entonces, mire ustedes que se va dando todo lo que fueron las iniciativas de bueno, y es todo esto, pues indudablemente que fue dando inicio muy rudimentariamente y muy desordenada y muy desarticuladamente la integración a nivel nacional e internacional del movimiento cooperativo. Pero yo digo que rudimentario, desarticulado y carente de una concepción doctrinaria, ideológica y filosófica. Pero así crecimos. Continuemos, Mayra. ¿Cuánto nos queda, ingeniero? 10 minuticos, Oscar. Pues hagamos una cosa, ingeniero. Dejemos esta parte de la segunda etapa acá para que nos pongamos de acuerdo con el conversatorio de cuándo podemos continuar la charla de todo esto que ha sido la historia del cooperativismo con un enfoque, como yo lo he visto desde el punto de vista sociológico y político. Vamos a tocar este pedacito de todas maneras, 10 minutos y si nos tocan la hora. Hay un hecho importante que se da, que es la participación de la Alianza para el Progreso a través de la OEA. El concepto era que con el objeto de acelerar el desarrollo económico y social de los pueblos de América Latina, con una importante contribución de los Estados Unidos en estos fenómenos estrechamente vinculados a la política de la nueva situación internacional. Pero todo eso se debía era porque se había dado la Revolución Cubana. Entonces, con la Revolución Cubana, pues se dio toda una emancipación en América Latina y todo el mundo quería pues salirse y ya pues teníamos unas historias dolorosas, nos habían robado el canal de Panamá, había habido la masacre de las bananeras, las multinacionales eran las condicionaban, se llevaban el petróleo, la concesión Barco, la concesión Nare, todas las concesiones que lo que hicieron fue enriquecer a unos y se llevaban el petróleo y no lo traían. Todas esas situaciones que se fueron dando y que iban en detrimento precisamente de los intereses del pueblo colombiano. Entonces, pues claro, había una cantidad y fuera de eso veníamos de la época de la violencia y habían, como decía por ahí un amigo, empezaron a brotar una cantidad de sectores, el movimiento revolucionario liberal, el NRL, el movimiento obrero estudiantil campesino, el MOE, que terminó siendo también de tipo guerrilla rural. De ese MOE nacen otras organizaciones como el MOIR y otros del MOE salen para el EPL y para otras organizaciones del movimiento revolucionario liberal. Presumo que muchos llegaron a otros sectores, hasta las FARC, porque el movimiento revolucionario liberal tenía autodefensas campesinas, pero no las que conocemos ahora, sino genuinas,
para defenderse de los gobiernos conservadores que en ese momento tenían ahogado a los liberales, al sector liberal. Y era y se aprovechaba para acabar y robarse las tierras. Así, yo creo que todos los que somos de la ciudad, nuestras familias vienen del campo porque muchas fueron desplazadas en esa violencia. En el caso de mi familia fue desplazada de la violencia partidaria y las tierras quedaron allá botadas. Y después vino un Galanchini y les hizo una obra de caridad comprándoselas por 2 pesos antes de que se las robaran. Y así se han robado todo. Entonces, acá con esto, pues el cooperativismo tenía que jugar un papel importante. Entonces, la iglesia jugó un papel trascendental. Y los que son de mi época, aunque ya estaba, yo llegué a los 20 años, iglesia que se respetara tenía cooperativa. Y esa cooperativa que tenía, esa era una de las condiciones para que le llegaran los auxilios de la Alianza para el Progreso, o sea, la leche y unos fideos que daban, y una leche en polvo y unos tarros como de manteca. Bueno, yo hasta mi mamá recibía eso cuando se murió, cuando mataron al presidente Kennedy. Mi mamá duró 3 días en luto, consternada y llorando, porque imagínense los tarros de leche que le ha regalado el señor presidente. Pero bueno, pues eso era lo que... El famoso sendas, sí, señor. que daban leche a las escuelas. Sí, y fuera de eso también a las familias. Nos organizaban y cooperativamente en las iglesias. Cura que se respetara tenía su iglesia. Ya le llegaba y la iglesia predicaba, pues que teníamos que tenerle miedo a eso que se venía, porque eso era maligno, era el maligno, y pues nosotros somos de una cultura profundamente religiosa. Entonces, pues imagínense todo cómo se utilizaba y cómo esos tarros que regalaban, pues eso era una política de desacreditar, y que los sectores sociales que tenían claro el cuento fueran odiados y repudiados por la misma sociedad. Mi mamá yo me acuerdo que mi mamá, yo iba con ella y decía, ese señor que hay ahí es un sindicalista, o sea, era un hombre malo. Y pues yo tampoco tenía formación, todavía no había generado ese fenómeno de la autoconciencia que va adquiriendo uno con la vida, y que es un Dios evolutivo, no como le dicen a uno el liberalismo capitalista, el liberalismo socialista, que la libertad no empieza cuando empieza la del otro, sino que la libertad es cuando usted rompe paradigmas, cuando usted hace un nuevo juicio de valores, lectura, de las vivencias, de todo lo que será, que va a generar otro nuevo juicio de valores y va generando una conciencia social que es la que permite que uno tenga otra visión, no porque le dio el papá y la mamá sea malo, sino porque uno tuvo la oportunidad que ellos no tuvieron de empezar a mirar otras cosas y empezar a leer y de pronto otras situaciones, y empezar a visualizar las sociedades de otro ángulo y no tan cuadriculadamente como se le habían dado a uno. Entonces, esta etapa del cooperativismo, que crecen las cooperativas, entonces cuando hice la famosa Alianza para el Progreso, y cómo todas las iglesias, porque la iglesia en su gran mayoría siempre ha estado con el establecimiento como lo está hoy, y entonces son distorsionadores de la realidad y la verdad que se vive. Es doloroso. Pero más adelante miraremos cómo también hay otros sectores dentro de la misma iglesia que juegan unos papeles muy importantes y que realmente se rebelan contra este tipo de sistemas. Entonces, yo creo que dejemos aquí con lo de la Alianza para el Progreso como
cómo cómo la Alianza para el Progreso utilizó otra vez el cooperativismo y observamos que hasta el momento no ha sido iniciativa del pueblo, no ha sido iniciativa de los sectores, ni siquiera de los movimientos sindicales, ni siquiera de los sectores de izquierda o progresivos. Ha sido más utilizado por los sectores de derecha. Esa es una triste realidad del cooperativismo y por eso también tenemos muchas dificultades en fijar posturas por todo lo que se ha venido. Yo quisiera dejar acá, quisieran que, como esto es un conversatorio y nos queda muy poquito, quisiera oír algunos conceptos de lo que hemos venido manejando hoy. No me preocupa si no están de acuerdo, porque como es un conversatorio, estamos conversando, oyéndonos, pues a mí eso ni me va a poner triste, ni me va a poner bravo, ni nada, porque estamos conversando y uno de los problemas que tenemos en los conversatorios es que nos gusta que nos oigan, pero no oír a los que están con nosotros. Entonces yo sí quiero, aunque sea por unos 2 o 3, 4 minutos, sí quisiera oír a mis compañeros, mis asociados de la cooperativa. Yo quiero decir Carlos. algo, pero no es un concepto, sino la mala utilización de las cooperativas en cuanto a la terciarización a los trabajadores. Por lo menos en el sector salud empezaron a construir cooperativas para terciarizar el trabajo. Se le pagaba a la cooperativa y la cooperativa a su vez tenía que pagarle a los trabajos. ¿Y qué sucedió? El modelo fracasó, porque muchas veces las cooperativas se quedaron con la plata y no le pagaron a sus trabajos, y mucha gente por eso odia o no les gusta el modelo de cooperativismo, porque lo ven como un modelo terciarizado hacia el trabajador. Esa es mi opinión. Eso lo vamos a mirar en la segunda etapa, pero eso es cierto. Y son por eso hay que hacer la historia y ser críticos, autocríticos, y los que estamos en esto tener claridad y entender eso y mirar cómo el gobierno, y hasta el momento lo que hemos observado, y gracias Tania, lo que hemos observado hasta el momento es que los únicos actores que han desarrollado todo este proceso han sido las clases, ha sido el sistema, ha sido los gobiernos, ha sido el establecimiento, pero los sectores populares simplemente han sido idiotas útiles de todos los procesos. Quisiera oír otros compañeros. Bueno, Luis Carlos, de verdad que Bueno, excelente la disertación, de resumen del cooperativismo en Colombia hasta este momento que se abarcó, porque realmente es muy claro ver que aunque el cooperativismo sale de las necesidades de la gente pobre, no se ha podido desarrollar con toda la potencia que tiene, porque el Estado, el poder económico y político tiene intereses muy grandes en manejar todas esas corrientes muy altruistas, muy buenas, pero las deslegitiman de esa manera. Muchas gracias, me ha parecido excelente su disertación. Bueno, gracias. Otro compañero que quiera aportar en todo esto, quiera hacer algún comentario, porque es un conversatorio. Bueno, ante tanta audiencia, ingeniero, lo dejo a usted ya. Yo me despido agradeciéndole al Comité de Educación al haberme tenido en cuenta para esta charla. Y como nos quedamos en la mitad del camino, yo sabía que nos íbamos a quedar en la mitad del camino. Entonces ya es que con el Comité de Educación nos pongamos de acuerdo para que todas las personas que nos acompañaron y los que no, y los que de pronto en la próxima se conecten, pues haría unos 15 minutos de ponernos a todos a tono y volver y continuar con el proceso. Entonces, ingeniero, lo dejo y de verdad, gracias. Esperemos poder continuar. Perfecto. Esperamos poder continuar otra jornada porque hay mucha tela para cortar. Y en realidad, con el término cooperativo, lo están empleando y todavía hoy en día algunas entidades que utilizan eso para el cooperativa de aseo y prestan servicios a muchas clínicas. Entonces,
muy bonito el aporte y muy bueno que todos estemos enterados de esto y que podamos continuar. Gracias. Y gracias Bueno, a la cooperativa y a la parte educativa. Muy amables. Bueno, sí, correcto, Oscar. La Sí. idea es que podamos continuar. Vamos a revisar prontamente, porque la idea es que pues, no se pierda el hilo, que no pase mucho tiempo, poder programar la continuación de esta capacitación o de esta charla para que pues, las personas que se encuentren interesadas y pues, posiblemente en su gran mayoría las que están conectadas en esta charla, pues nos acompañen en la continuación de la misma. Por ahora, pues agradezco a Oscar, agradezco a todos los participantes, excelente charla y voy a dejarlos en un momento con nuestro auxiliar de sistema, quien va a desarrollar la rifa prometida para que puedan de pronto, pues, algunos de ustedes ser el dichoso ganador de este obsequio para que, pues, lo disfruten mucho en casa. Entonces, Eisen, por favor, inicia la rifa para que podamos ya culminar el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno. Listo, ingeniero. Hola, buenos días a todos. ¿Tienes un eco? Perdón. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, señor. Listo. Sí. Primero que todo les voy a enviar al chat el link de asistencia para que lo diligencien